Buenas tardes a todos y también a los que nos puedan ver en directo, por internet o en diferido. Muchas gracias por su presencia y sobre todo muchas gracias a nuestra amiga, la profesora Margot Garcin, que conocí hace unos 5 años, ¿no? Por ahí, más o menos, cuando vino a visitarme para anunciarme que iba a hacer un trabajo bastante original sobre los destiladores de anises en Argelia durante el periodo francés. Entonces vino a mí porque resulta que por parte paterna pues ha habido un historial de destilerías que se remonta más o menos al año 1900 con mi abuelo y que después siguió con mi padre, mi tío, hasta la independencia, y después ya más tarde la marca familiar se trasladó a Monforte del Cid, donde se sigue fabricando, elaborando el anís del que seguramente le hablará Margot. Entonces, es una parte de la historia poco conocida, sobre todo aquí, pero que nos atañe mucho a los españoles, sobre todo los alicantinos, porque de aquí salió la idea de un anisado. Después les explicará las razones sociales, y esta bebida, sobre todo lo que es el equivalente del anís paloma, pues se sigue bebiendo a modo de aperitivo en las familias que se marcharon de Argelia a partir de la independencia, se encuentren donde se encuentren, en Francia sobre todo, y aquí en España pues el colectivo Pied Noir, Pies Negros, que cuando puede pues saca la paloma con sus marcas preferidas. Y nada más, yo insistí mucho para que una vez terminado el trabajo sobre papel, que me gustó mucho, que consta de 2 volúmenes, que Margot pues, se viniera aquí un día a Alicante a contarnos un poco, haciendo un resumen de todo lo que ella ha aprendido, y yo también, además. Creo que tengo que decir que me he enterado de muchas cosas sobre el negocio nuestro, porque la investigación ha sido bastante extensa y es de agradecer. Entonces, como digo en el flyer, pues nos va a contar un poco la parte más refrescante de la historia parcial de Argelia, que empezó más o menos a mediados del siglo XIX. Y sin más preámbulos, pues le cedo la palabra a Margot. Hola, buenas tardes a todos. Soy Margot Garcin, actualmente doctorado en el laboratorio TEREM de la Universidad de Aix-Marseille. Actualmente estoy trabajando sobre un proyecto de tesis que trabajo sobre la muerte, el luto y los cementerios europeos en la Argelia francesa. Pero antes de todo eso, he trabajado durante varios años sobre la anisette, que es un aguardiente anisado que se producía en la Argelia francesa. He producido 2 trabajos. El primer que trabajaba sobre los orígenes de la producción española de la anisette en la Argelia francesa, y el segundo trabajo sobre el consumo de la anisette en contexto de colonización entre las diferentes personas que viven en la colonia francesa. Para investigar sobre esta temática he estudiado varias fuentes. Me fui en los archivos en Francia, en Aix-en-Provence, en los archivos de d'Outremer, que están en Aix-en-Provence también, y en archivos aquí en España, en Alicante, en Madrid y también en Alcalá de Henares. Estos 2 trabajos se integran en el campo de la historia cultural y social de la colonización francesa,
y se focalizan especialmente sobre los europeos de la colonia que están llamados Pied Noir ahora. Estos trabajos se focalizan sobre los españoles y se acerca de la producción de Jean-Jacques Jordi, Anne Dulphy o Christian Flores. Estudiando la Nisette, trabajó sobre la vida cotidiana de los europeos de la Argelia francesa. La Nisette argelina es una bebida alcohólica que se acerca de la familia de los licores. Tratando de la Nisette de Argelia, me focalizo sobre la bebida con una graduación que está superior a 40 grados y que estaba producido en el territorio de la colonización de la colonia francesa. Por eso no trato de la Nisette de Bordeaux como la Marie Brizard, que está solo a 25 grados. La Nisette se integra a las prácticas de alimentación de la área mediterránea por su aspecto transparente, su modo de fabricación y sus modalidades de consumo. Esta bebida pertenece al sistema de la alimentación mediterránea y fue importada por varias olas migratorias que fueron en la Argelia desde la Edad Media. La Nisette se ha convertido durante la colonización en la bebida más popular y icónica de la vida de los europeos de la Argelia francesa. En primer lugar, podemos focalizarnos en la filiación de esta bebida. En los relatos de la comunidad Pied Noir, está muchas veces relacionada con la llegada de los españoles, como podemos verlos cuando estudiamos los nombres de las marcas de la Nisette, como Limiñana, Guyana, que son nombres de España. Pero si nos alejamos, podemos ver que hay una permanencia de bebidas alcohólicas en la área mediterránea, como lo vemos en la mapa, con la paloma española, el pastis de Marsella, el anisón y el sambuca italiano, el raki turco y el uso griego, o también el arrak en el Oriente Medio. El conjunto de estas bebidas resulta de un proceso de destilación con vapor de las semillas de anís, que puede ser anís verde o anís estrellada. Y se puede añadir aroma como el regaliz, por ejemplo, en el caso del pastis. Si ponemos en relación el mapa y la distribución de la población de la Argelia francesa, no podemos limitarnos a una herencia española. Entonces, podemos considerar que las bebidas anisadas pertenecen a lo que Fernand Braudel, que es un historiador muy famoso, habla de civilización mediterránea. Para Fernand Braudel, la civilización es un espacio geográfico, por lo cual las poblaciones comparten aspectos culturales comunes. Las preferencias alimentarias están en una de esas características culturales. Entonces podemos considerar el Mediterráneo como una área cultural. Esta cultura común que encontramos de los dos lados del Mediterráneo fue unificada con comunes que se han reunido a lo largo del tiempo. El mar y especialmente el Mediterráneo es un espacio de contacto que permite de estudiar las circulaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Con esos elementos puedo decir que la Argelia francesa permite de estudiar las transferencias culturales. En efecto, resulta de diferentes movimientos de gente, movimientos de objetos, entre varios espacios culturales, Italia, Malta, España. Un antropólogo que me gusta mucho, que se llama Jean-Louis Ancel, habla de un proceso de creolización para entender los vínculos que existen en una área aquí del Mediterráneo y que permite la creación de una nueva cultura. Antes de la llegada de los españoles en la Argelia francesa, he encontrado elementos que hablan de la Nisette con los judíos. La cuestión del consumo de alcohol anisado en Argelia aparece con los sefaradíes antes de la llegada de los franceses. Por ejemplo, en este fragmento del Bulletin de la Société de Pathologie Exotique de 1916,
que muestra que en la región del Mzarb casi todos los hogares tienen un alambique primitivo y le usan con regularidad. Además, las fuentes nos permiten de ver un linaje entre la denominación anisette y una palabra que fue utilizada por los sefarades. Una encuesta agrícola de 1860 realizada en las regiones de Alger y Oran le muestra aquí. Los israelitas destilan higos y obtienen un licor conocido en el comercio bajo sobre el nombre de anisette y consumida en todo el país. Esta bebida la he encontrado en fuentes como con la apelación de la maya, que es una bebida anisada consumida por los judíos y que parece implementada en las normas del grupo y para los otros, los no judíos, estaba la anisette de los judíos. Entonces parece posible suponer que hay una implicación de los sefaradíes en la producción de la anisette en la Argelia antes y durante la colonización francesa. Podemos considerar, hacer una hipótesis, que esta bebida está en relación con las tradiciones importadas de la península ibérica durante el siglo XV, cuando los judíos fueron rechazados de la península por Isabela la Católica. Entonces, la diáspora judía en Argelia ha participado de varias construcciones culturales. Por un motivo lingüístico, yo he elegido de trabajar y estudiar la historia de la anisette de un punto de vista de España. Entonces, puedo identificar una relación entre la paloma, que hemos visto aquí, que es la de España, y la anisette argelina. La paloma o palomita es una bebida compuesta de agua y de aguardiente de vino aromatizado al anís. Y en comparación al pastis de Marsella, la paloma está transparente como el uso griego. En la península ibérica existen varios espirituosos compuestos de anís y con una tasa de alcohol grande, más o menos superior a 48 grados. Varias marcas existen, podemos mencionar el anís del mono en Badalona, en Cataluña, el anís machaquito en Córdoba, en Andalucía, el anís pla en Valencia, anís de la Castellana en Segovia, en Castilla y León, y el anís candela en Monforte del Cid, cerca de aquí. De un punto de vista cultural, la paloma es una bebida alcohólica que participa en un ritual. Históricamente se consume por la mañana durante el café antes de ir a trabajar para pasar el tiempo. Es una bebida muy importante de la vida de los campesinos y de los marineros, que la consumen fría para combatir el calor o el frío durante el invierno. En la cultura popular, esta bebida está conocida como un remedio curativo. Puede controlar la tristeza y mejorar la voz. Los destiladores de anisette en Argelia están mayoritariamente originarios de la área de Alicante. El caso de la familia Gayana, creadores del super anís y originaria del pueblo de Santa Pola, es un ejemplo. De otro lado, la familia Liminiana, que está propietaria del cristal anís, viene del pueblo de Monforte del Cid. Aunque las fábricas de paloma se encuentran en varios sitios de la península, la población del Levante ha importado esas costumbres características de la región de Valencia. Aquí tenemos un elemento que nos muestra la importancia del aguardiente anisado en España. Por encima de las nomenclaturas, es una de las bebidas más típicas de la comunidad valenciana, que lo más recio consumen sin agua para entonarse el cuerpo y el espíritu de buena mañana, y los menos como refrescante aperitivo en lo mediodía desodorados del estío. La composición de la población de la Argelia francesa está muy heterogénea. Fue el resultado de varias olas migratorias, llegada de España, de Italia, de Malta. Esos elementos participan de una transferencia de conocimiento, de costumbre, de cultura,
y la anisette participa de esta dinámica y su ubicación en la Argelia francesa resulta de los movimientos europeos del siglo XIX. El territorio de la colonización se caracteriza por su importante permeabilidad. Los grupos que la componen se mezclan y permiten la creación de una nueva cultura híbrida nacida de contactos mediterráneos. Ahora me voy a hablar de cómo se produce el anisette y de ver la importancia de los españoles en este proceso. La producción de las bebidas anisadas en todo el espacio mediterráneo está permitido por una planta, el anís. El anís verde es una planta aromática que podemos encontrar en el área mediterránea, en Siria, España, en Turquía, en Italia. Está mayoritariamente utilizado en las licores. Su presencia en la península ibérica resulta de la importación de los moros. Y durante la época otomana había una cultura de anís en la Argelia, que no estaba Argelia en este momento, pero durante los años 20 la utilización del anís verde en Argelia resulta de las importaciones de Turquía y de España. Y al nivel del Mediterráneo, la producción de alcohol anisado participa en una circulación de las semillas de anís en el Mediterráneo, a partir de la zona del este. De un otro lado, podemos ver que el anís estrellado es originario de una antigua cultura de la China del Sur. El fruto está directamente destilado después de su cosecha y también se puede secar para destilarlo después. La badiane está muy utilizada para hacer el extracto de anís. Para hacer la anisette se necesita un producto muy importante que se llama el extracto de anís. Este líquido circula en toda Europa y en la área mediterránea. Diferentes legislaciones existen sobre su circulación durante el periodo que nos interesa. Con los archivos de los ANOM, les Archives Nationales d'Outre-mer, en France, he encontrado un documento para tratar del proyecto de un bidón, para trazar, un bidón de extracto de anís. En una carta del día 25 de julio del año 1916, los hermanos Limiñana han obtenido la autorización de exportar un bidón de 12 litros de este líquido a destinación de España. Este bidón fue comprado en una tienda de Londres que se llamaba Bush & Co. Este ejemplo permite de tratar de las circulaciones de anís a la escala de europea. Esta exportación de Argelia a destino de España resulta de una legislación francesa y del periodo de la Primera Guerra Mundial que restringe las producciones de los hermanos Limiñana. De otro lado, la producción industrial de anisette en Argelia se apoya sobre un proceso identificado en los documentos como un conocimiento técnico importado de la península ibérica por los españoles. Como le muestra Jean-Jacques Jordi, estas empresas eligen España para comprar los elementos necesarios a la producción. Entonces, los alambiques anisado Vilanova vienen de Valencia o de Alicante. Entonces, para producir la anisette en la Argelia francesa se necesitaba de comprar un alambique en España. Este alambique, que encontramos en varias fuentes, fue inventada por un médico catalán del siglo XIII, Arnau de Vilanova. Este hombre es el autor del primer tratado de destilera para presentar su descubierta, la descubierta del aguardiente. En España, el aguardiente se obtiene por un proceso de destilación para obtener una sustancia alcohólica de un fruto, una planta o una semilla y de diluirle en agua. Por ejemplo, si calentamos en un alambique, como eso, un alambique, una mezcla de planta, nace un vapor que contiene una esencia. Este vapor se dirige en un condensador para transformarla en un líquido. Las semillas de anís maceran en el alcohol y están destiladas para realizar una anisette. Esta mezcla está puesta en un tanque de cobre cerrada
y está calentado hasta su ebullición. El vapor que sale se evapora por un serpentín para enfriarse y condensarse. Con este calentamiento se trata de dividir el alcohol peligroso de los que podemos llamar del bueno alcohol. Para aumentar la tasa de alcohol, esta mezcla está destilada una segunda vez y un agua destilada está añadido. El alambique utilizado por los fabricantes de anisette en la Argelia francesa fue importado de España y precisamente de la región de Valencia. La utilización de este material es un sacrificio financiero para los fabricantes, pero este alambique parece a los fabricantes como una garantía de buena calidad. Una publicidad de la anisette Flor de Mayo, producida en Sidi Bel Abbès durante los años 1920, le muestra magnífico alambique de sistema anisado Villanova que permite a la empresa de producir su Flor de Mayo, que mezcla a una opalescencia maravillosa, un sabor afrutado de una suavidad que encanta y perfume el paladar. Además, la fabricación del anisette está relacionada con antiguas tradiciones heredadas de España. La producción de anisette está presentada en las fuentes como tradicional y básica. Los documentos sobre la empresa liminiana permiten de ver la debilidad de las inversiones necesarias al principio de la producción. Me voy a leerlo en francés porque no lo he traducido. Un matériel rudimentaire, des chaudrons en cuivre ou macérés des graines de fleurs d'anis dans de l'alcool et un alambic. Manuel remplissait les bouteilles à la main. Il les livrait dans une charrette tirée par un cheval. Estos elementos pertenecen a la leyenda de la familia liminiana y muestra que han empezado con nada, ahora que es un imperio de la anisette muy importante en Francia. Con el estudio de las cuentas de los archivos del Banco de Argelia y de Túnez por el periodo 1930 y 1962, he visto que las empresas de anisette en el territorio colonial conocen un proceso de mecanización progresivo durante todo el periodo. A partir de los años 1920, las empresas de anisette conocen un proceso de mecanización, como podemos verlo en 1924 por la empresa de los hermanos Gras. Aquí hay una foto que muestra la mecanización de la empresa. Esta mecanización crece durante todo el periodo y se entrega a toda la cadena de producción. Está, como podemos verlo en la fotografía, el embotellamiento. La compra de unidades de embotellamiento está visto por el Banco de Argelia y Túnez como un medio para modernizar la empresa y desarrollar la venta. Esta modernización fue un medio para los productores de anisette para exportar las producciones. En las fuentes de la empresa liminiana he visto que disponían de 10 furgonetas que permiten de exportar en los 3 departamentos en relación con la compra de una máquina para embotellar. En el siglo XX, marca el desarrollo de los fabricantes de anisette en Argelia y sus funciones en la economía colonial. Antes de la independencia de la Argelia, la producción de anisette se encuentra entre tradición y mecanización. Ahora nos vamos a hablar de los hombres que han permitido el desarrollo de esta producción y el desarrollo de esta tradición. Como lo hemos visto, la fabricación de anisette resulta de una tradición familiar introducida en Argelia por los migrantes españoles. Las trayectorias de aquellas familias resultan de las migraciones y de las instalaciones de los españoles en la colonia francesa. Por cuestión de fuentes, mis investigaciones tratan esencialmente de 3 familias de fabricantes: la familia Gras, la familia liminiana y la familia Galiana. Con este estudio de las familias he hecho un perfil modelo del fabricante de anisette. Esos empresarios son hombres nacidos en los años 1860 en la provincia de Alicante.
pertenecen a la primera generación de los migrantes que han huido las dificultades de la vida en España. Están de origen humildes, hijos de pescador, de comerciante, que buscan una mejor vida. No he podido establecer la fecha precisa de la migración de esos hombres, pero con los registros del Estado Civil de las bodas, puedo decir que esos hombres se han movido cuando tenían más o menos 25 años. El estudio de la descendencia permite de ver el vínculo de sus vidas con la Argelia francesa. En el caso de la familia Galiana, el hijo mayor de Vicente, Blas, ocupa el puesto de técnico de laboratorio antes de suceder a su padre. Después, su hermano Vicente Galiana, hijo, fue telegrafista antes de gestionar la empresa. Y por fin, la única hija de la familia, Josephine Galiana, estaba secretaria. El vínculo de los creadores de esas empresas con la Argelia se ve también en los cementerios, porque todos han elegido de morirse en Argelia. Esas empresas están construidas en relación con España y hay una herencia familiar. La fábrica se inscribe en un verdadero patrimonio familiar, como podemos verlo en la leyenda de Manuel Limiñana. La historia... Aquí hay una fotografía de la familia Galiana. Y aquí Vicente Galiana con la fotografía del superanís. La historia de Manuel Limiñana permite de ver varios elementos comunes que encontramos por los diferentes fabricantes de anisette. En efecto, la instalación en Argelia está relacionada más, en la mayoría de los casos, con la presencia de un miembro de la familia que sirve de punto de apoyo. El pueblo y la familia permiten de estructurar los movimientos de la migración. Al principio, esas familias empiezan con una producción doméstica, como lo hemos visto en el caso de los Limiñana, que producían la anisette en el bar de la familia, calle de la Marine, en Argel, antes de crear una empresa en 1884. De un otro lado, la familia Galiana irradia la ciudad de Oran desde el Café del Luxembourg, antes de crear una empresa en 1900 en Saint-Denis-du-Sig. Con una relación personal con España, esos empresarios han dado un toque de hispanidad a sus productos y sus empresas. A esta voluntad de relacionarse con las raíces españolas no fue únicamente cultural. Podemos encontrar estas referencias a España en las estrategias de la publicitaria. En una de las publicidades del cristal anís de los hermanos Gras podemos ver de los hermanos Limiñana, lo siento, podemos ver una gitana de Andalucía que está representada en un balcón escuchando una tuna, que es una banda de música tradicional de la península. Y en este cartel de publicidad hay todos los elementos que permiten de pensar a España. Aquí también tenemos otro elemento, una publicidad del cristal de los hermanos Limiñana, que utiliza también la figura de la persona de Andalucía, de la gitana de Andalucía. La anisette no está únicamente bebida por los españoles de la Argelia francesa. La anisette es un objeto que permite al historiador de tratar de la construcción social en Argelia. En este caso, las categorías no me interesan, no estudio solo los europeos y solo los indígenas, he estudiado todo el mundo. Y con la cuestión de la anisette me he focalizado sobre las relaciones entre los diferentes grupos que componen la Argelia francesa. Me he preguntado cómo las diferentes olas migratorias han formado un grupo homogéneo y cómo este grupo ha nacido. Los contactos entre las diferentes comunidades permiten de ver cómo se crea una identidad cultural que permite la creación
en 1962, después de la guerra, de lo que llamamos el Pied Noir. La Anisette participa de los lugares y de la vida cotidiana, como podemos verlo en este texto de 1930, una otra foto de la familia Guyana. Y el élément qui m'intéressait, terrassé par la chaleur, il discutait autour d'un verre d'anisette, posé à même le sol en agitant d'un geste machinal des éventails pour se rafraîchir. En efecto, la anisette participa de la socialización de los europeos de Argelia y de los otros grupos de esta sociedad. Esta bebida fue un vector del multiculturalismo que ha caracterizado la Argelia francesa de los años 1850. Esta bebida ha permitido a este país y a sus habitantes europeos de reivindicar después del año 1962 una identidad particular, nacida de la mezcla y de la mezcla en el Mediterráneo. Aunque este consumo está diferente en función de los lugares, de los momentos del día, en los varios documentos que he leído, he visto que hay una diferencia entre el consumo rural y el consumo urbano. La ciudad se presenta como el lugar de predilección de las comunidades europeas que se encuentran para faire la anisette, lo que significa consumir en grupo. En los campos, la anisette aparece en las fuentes como la bebida de los obreros agrícolas españoles. El café europeo, que se opone al café moro, está el lugar de concentración del consumo de la anisette. Se concentran después del trabajo, por ejemplo. Está también en las ciudades que los indígenas beben esta bebida. En efecto, en las fuentes he encontrado varias veces que los musulmanes consumían la anisette. Y en las fuentes aparece como un vicio de los musulmanes que beben la anisette. El mundo urbano estaba visto en el mundo colonial como el lugar de la transmisión de las costumbres de un grupo a otro, entre los europeos y también entre los europeos y los musulmanes. Esos intercambios participan a una modificación de las modalidades de sociabilidad, como le muestra un historiador de Argelia, Omar Carlier, que muestra la importancia de la frecuentación de los cafés europeos por los indígenas, excepto durante los periodos de crisis. Además de ver una diferencia entre el espacio rural y el espacio urbano, hay una diferencia entre tomar una anisette en un lugar privado o en un lugar público. Tomar anisette permite de integrarse en la sociedad. El espacio privado está el grupo de los amigos, de la familia, y beber la anisette en una familia permite de integrarse al grupo, como lo muestra una citación de la famosa obra de teatro La Famille Hernandez, durante la cual una de las protagonistas dice: «Vous venez boire l'anisette avec mon père et ma mère et vous connaissez toute la famille». Beber en un espacio privado permite de ir más allá de las intenciones, especialmente para los indígenas musulmanes. Algunas fuentes muestran que los musulmanes tomaron copas de anisette fuera de casa y desarrollan estrategias para beber. Por ejemplo, he encontrado varias veces que la bebida que ponen anisette en una taza opaca para esconder la anisette. La anisette permite de ver las especificidades de esta colonia y de estudiar los mestizajes que han ocurrido entre las diferentes comunidades, entre los españoles y los otros grupos de europeos y también entre los europeos y los indígenas. Tomar una anisette estaba una actividad social. Las relaciones sociales conducen al consumo de alcohol. Consumir la anisette participa de una transmisión de las prácticas sociales entre las comunidades. La cuestión del consumo del alcohol pertenece a varios códigos, prácticas, valores comunes. El consumo cotidiano después del trabajo, como lo hemos visto por el caso de la paloma en España, está muy importante y la anisette pertenece de la temporalidad del obrero, permite de cortar el tiempo, como podemos leerlo en un periódico
Aquí hay una foto de Manuel Limiñana que está tomando una anisette. Y este estrato del periódico franco-espagnol que se llama L'Éméquera en 1945, c'est que l'ouvrier d'un chantier apprécie la divine anisette autant que vous et moi, et à l'heure de la pause, il s'en consommait des verres et des verres. Parfois sur l'échafaudage même, à bien des mètres au-dessus de la terre ferme, à moins que ce ne soit dans le bistrot d'en face. Beber l'anisette en la Argelia francesa participa de varias formas de sociabilidad. Se puede beberla jugando a la ronda, un día de calor o un día de elección, como le muestra un periódico de Bougie en 1938. Donc tous aux urnes citoyens et n'attendez pas la moindre anisette ou le moindre sou dévalué, cette fois c'est des élections propres. El consumo de alcohol participa en la Argelia francesa al debate político. Los políticos pasan en los bares para tomar una anisette durante la campaña electoral y la anisette participa a la campaña. También se consume esta bebida durante las fiestas del calendario y particularmente las fiestas religiosas. Podemos observar una disminución del consumo de la anisette por los musulmanes durante el Ramadán. Y por los católicos, la anisette pertenece a la liturgia de los europeos de la Argelia francesa. La consumen el día de Pascua, el domingo, y he encontrado en varios sitios y testimonios algunos niños que fueron bautizados con anisete para dibujar la cruz de Dios durante el bautismo. El catolicismo en la Argelia francesa se demarca porque tiene un importante aspecto identitario y tiene una plaza fuerte en la vida cotidiana y han participado a desarrollar de un culto multilingüe. Aquí tengo un estrato de un periódico de l'Écho d'Alger que muestra la importancia de l'anisette durante la fiesta de Pascua. La fête de la Mouna s'est déroulée, qu'importe, la mandoline, la poule, l'oie ou le lapin, l'anisette et le gâteau traditionnel. C'est plus qu'il n'en fallait pour oublier durant ces quelques heures passées en plein air la hausse sur les denrées, l'augmentation des loyers, les événements de la Roure et la feuille des impositions. La anisette aparece como un símbolo del exilio y de la vida en Argelia para los europeos. Entonces le asimilan a un elemento sagrado. Me voy a leer un extracto de una historia de Cagayú, que es el personaje más emblemático de la literatura de los europeos de la Argelia francesa. Y no me voy a traducirlo porque este extracto está en patahuet, que es una idioma típica de los europeos de la Argelia francesa, que está una mezcla de todas las idiomas que coexistaban en la Argelia durante la colonisation. Un jour, le père Domingo, qui reste à le commencement de la Casbah, il mourinait qu'il n'y a pas l'eau douce à sa maison pour s'envoyer un verre de l'anis. En bas, la fontaine s'était pourrie du monde et les baroufas, elles sortaient chaque minute. Alors vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait, le père Domingo? Il a commandé à la petite fille qu'elle prend une bouteille propre, qu'elle se la cache par en dessous sa robe et qu'elle s'en va demander un peu de l'eau bénite à le curé de Notre-Dame des Victoires, comme si ça serait pour un qui est malade. Après Domingo, il s'est enfilé 3-4 colpas de l'anisette en faisant au nom du Père pouce pas faire pécher. Hablar de la anisette supone de tratar también de otros elementos culturales muy importantes de la vida en Argelia francesa, como de la quemia, que parecen a las tapas españoles y que se toman cuando se toma la anisette, y participa a la socialización de los europeos de la Argelia francesa. Pero no me voy a desarrollar este punto, porque no tengo demasiado tiempo. El estudio de la anisette permite también de verificar la idea de un mestizaje comunitario y ha participado al desarrollo de una nueva cultura, un nuevo hombre, el europeo de Argelia. Aquí hay una fotografía de la fiesta en Oran en los años 50, de una fiesta de agua, y hay bufete de anisette. Sobre la creación y el desarrollo de este hombre nuevo, me voy a leer un extracto de la obra de teatro de la familia Hernández, terre de cohabitation où tant de communautés diverses, français, espagnols, italiens, juifs, arabes frottés sous nos yeux,
sous nos yeux leur tempérament respectif, leur particularisme, leurs coutumes et leurs mœurs, et cela depuis 130 ans. Un homme nouveau naissait ainsi. La unión de varias culturas se ve en los documentos producidos por las empresas de Anisette. Aquí hay un cartel de publicidad del Cristal Anís de los hermanos Limiñana, que hay un calendario de las diferentes comunidades religiosas en el mismo cartel, en la misma publicidad, de las tres religiones monoteístas que coexistaban en la Argelia francesa con el logo de la empresa. Arriba hay el calendario de las fiestas católicas europeas. Al centro hay las fiestas de los judíos y al final las fiestas de los musulmanes. Todo eso en la misma publicidad para l'Anisette. Además está este elemento que es la pegatina que encontramos en las botellas de Limiñana. Es una pegatina que simboliza todos los elementos, la construcción de un hombre, de una persona que existe en la Argelia francesa con la escritura en latina, con el cristal anís. Hay también la bandera de España en el logo, aquí, no sé si se ve muy bien, y aquí hay escrituras en árabe. Este pegatina que encontramos en las botellas simbolizan el mezcla de todas las culturas que encontramos en la Argelia francesa. En la literatura Pied Noir, después del año 1962, en Internet o también en las entrevistas que he hecho durante varios años y con varios miembros de la comunidad Pied Noir, la Anisette está el símbolo del recuerdo para este grupo. El grupo de los Pied Noir, el Pied Noir es el nombre que se dan los europeos de Argelia después de 1962. Y para este grupo de exiliados, la Anisette aparece como un elemento del recuerdo. Permite de recordarse de un país perdido y de vivir otra vez el retorno después del retorno en la metrópoli. La Anisette es un elemento clave de lo que llamamos nostalgie, que es una mezcla de la palabra nostalgia y de la palabra Argelia. Y he encontrado en Internet aquí un poema de un Pied Noir que le ha escrito para recordarse de su país y de la Anisette. Sens-tu le frais parfum de la blanche anisette dans le verre embué et celui des brochettes aux portes de café, de là-bas c'est l'odeur. Me voici transporté sous l'oranger en fleurs, des souvenirs soudains s'ouvrent tout grand le livre. Quand toutes ces senteurs se mettent à revivre, c'est un ciel éclatant d'azur et de verveille. Une mer d'émail bleu ondulant au soleil. C'est la vigne naissant au sein des terres rouges. C'est midi si brûlant que l'ombre seule bouge. C'est l'ardente clarté courbant des floraisons. C'est la chaleur, la plage, c'est notre maison. La cuestión del consumo de la Anisette se integra a varias temáticas y los testimonios Internet fueron una fuente increíble para mí para estudiar las diferentes modalidades de consumo de esta bebida. Esta bebida está todo el tiempo mezclado con agua, pero tengo todavía algunos dudas qué cantidad de agua poner, cómo poner el hielo para que desliza y que hace una cristalización perfecta, y hay todavía muchos debates en esta temática. Además, la región de Constantine se trata de mezclar anisette con un sirope de grenadine para obtener una bebida llamada tomate, aunque esta mezcla se llama poivron en la región de Oran. De la misma forma que el pastis de Marseille, la anisette tiene muchas variantes y una historia que tenemos que contar. Muchas gracias. Encontró una
Sí. Sí. O una publicación para hacer... no sabemos por el momento. Sí. Pero no sé si es verdad. No he encontrado otras cosas en los archivos. Pero la primera que he encontrado estaba la producción de la primera producción industrial, es la de Limiñana en los años 1880, pero antes no he encontrado nada. La particularidad es que Limiñana de Argel después se vino a Monforte y perdón. Sí, que Limiñana de Argel después se vino aquí a Monforte a ver a su primo, parece ser, y le invitó a poner una destilería en Monforte del Cid. O sea que la destilería de aquí de Tenis es posterior a la fábrica de Argelia. La fabricación del tenis creo que está en 1920. Sí, por principio del siglo. Sí, Margot, quería preguntarte si tienes alguna referencia sobre la producción clandestina, si lo había, si sabías, si las familias lo elaboraban también. He encontrado para el periodo después de 1962 algunos relatos de Pied Noir que fueron de Francia en España para comprar el extrait de anís y hacerlo en Francia porque estaba prohibido en Francia. Y antes, durante la colonización, he encontrado algunos elementos en los periódicos que trataban de la policía que fuera en lugares para tomar una producción ilegal, pero no sé más, lo siento. Sí, cuando nosotros hemos venido aquí en Alicante en 1962, la paloma no estaba muy conocida aquí, o sea, te bebías y no tanto como en Argel. Y cuando te alejas de la costa alicantina y tal, pues ya pierde, o sea, no se conoce y únicamente se conoce el anís mono, ¿sí? Que es anís dulce. O sea, quiero decir que nosotros en Argelia hemos recuperado la paloma y le hemos dado una fuerza porque se ha convertido en una bebida nacional en Argelia, cosa que aquí en España pues ha perdido de su bebida local, de su fuerza. Quería decir... Sí. Pero creo que la paloma estaba muy famosa en España en el siglo XIX, no después, que se ha perdido un poquito. ¿Cómo? No le entendí. Que la paloma estaba muy famosa en España durante el siglo XIX. Puede ser. Sí, creo. Puede ser. Pero nosotros cuando hemos venido aquí no estaba tan conocida. Que aquí en Alicante había ya una provincia de Alicante, la tradición de la paloma existía, porque bueno, ya estaba el anís tenis, el anís Salas es anterior al tenis, es de 1800, finales del siglo XIX, de Monforte del Cid, y Candela, que estaba en Alicante, que después se marchó a Monforte del Cid, o sea que hay una... Lo curioso, como lo ha señalado aquí Margot, es que a pesar de las circunstancias históricas que han hecho que la población europea desde el año 62 ha tenido que exiliarse, se ha llevado consigo esta bebida de nostalgia, pero a pesar de todo, la costumbre de beber la paloma argelina
se transmite de generación en generación, porque resulta que se toma sobre todo en familia. Y cuando vienen las nuevas generaciones, aunque hayan nacido en Francia principalmente o aquí en Alicante, pues la reunión familiar, la comida no empieza sin la paloma. Y tanto es así, lo digo porque como tengo contactos permanentes con destiladores de Montfort del Cid, me aseguran que a pesar de que la población de origen europea va disminuyendo por razones naturales, la producción de anís paloma va aumentando de año en año, con lo cual es una demostración que hay una continuidad y una transmisión de esa costumbre sana, pero con moderación, claro. Sí, yo quería preguntarte si se conocen datos sobre la importación a Argelia de anisette desde España. O sea, quiero decir, si desde un principio ya se empezó a fabricar en Argelia, es decir, empezaron a funcionar las fábricas, o se empezó, digamos, a importar desde España y luego cuando vieron que el mercado era, y sobre todo por el tema de aranceles, me imagino, sí, ¿no? Impuestos y todo eso, se fabricó. Lo digo porque con otros productos, como por ejemplo con los helados, con los turrones, que se importaban, y los botijos, es decir, se importaban de España hasta que los aranceles que imponían eran tan altos que era mejor fabricarlo allí, ¿no? No sé si hay datos sobre ese tema. No he encontrado nada sobre este tema, pero me gustaría saber cómo sabes que hay turrones que fueron importados en España, en Argelia. ¿En qué sitio de archivos se encuentra eso? No lo sé. ¿A dónde se encuentra? ¿A dónde se encuentran los archivos para saber que... No sé, probablemente que en Argelia, no sé, en la Cámara de Comercio queda algo, pero no sé. Yo solo me fui en la Cámara de Comercio de Marsella y no he encontrado nada sobre las importaciones. Lo siento. El tema del turrón sí que lo sé porque mis padres hacían turrón y a principio pues sí, efectivamente lo traían de España, pero después lo hacían ahí mismo. A ver. La paloma y todo eso, no sé. Pero al principio estaba una producción muy informal, entonces probablemente que no existía de importación, no sé. Muchas gracias por invitarme aquí. En otras circunstancias hubiéramos puesto una mesa. Muchas gracias. Perdón, que digo que en otras circunstancias hubiéramos puesto una mesa para probar paloma y los que no quieran tomarla, pero no podemos juntarnos demasiado. Pero a lo mejor después de la pandemia vendrá la paloma.